Sí, sí. ¿Hiciste la inspección policial o no? Hice la inspección. El miércoles fui. Allá en También 520. rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Entrás y Sí, salís. sí. Muy, muy rápido. ¿Allá en 520 le hiciste? 520 y 160. Sí, sí. Lejos me queda, pero bueno. No, pero hace muy, muy rápido. Ya pagás todo de antemano y ahí te Sí, revisan 2 minutos y chao. sí, lo tienen bien instalado. Ujú. Me voy a poner audífonos para que no haga eco. Un cachito, vale. Estamos esperando un poco. Está ¿Me bien. escuchan? Sí, Andrés. estamos antes de tiempo. Sí. Eh, todavía tenemos unos minutitos para las 6. Eh, bueno, mientras sigue entrando gente. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes. No me sale el nombre todavía. A ver de quién se trata. En esta oportunidad seré el presentador de los expositores. Por eso hablo mucho hoy. Andrés, voy a compartir Pero, pantalla. sí, sí. Perfecto, digo para que esté habilitado. Así hace más amena la exposición. Está bien. Tenemos pautado para hoy 2 presentaciones, como siempre venimos haciendo desde que se inició este ciclo. Una presentación a las 6, falta un minutito todavía, y otra 6:30. En el día de hoy tenemos 2 expositores. A las 18 horas va a exponer en primer término Lucas Leiva Fernández, el doctor Leiva Fernández, que va a hablar, se va a preguntar qué es el retraso lateral y va a mencionar algunas aplicaciones prácticas. Y en segundo orden, 18:30, va a exponer el doctor Nicolás Negri sobre domicilio contractual electrónico. Es nuestra última cita de la semana. Ya es el tercer encuentro. Bueno, perdón por la tardanza. No, estamos perfecto. Mientras entra algún espectador más, les comento muy rápidamente que la semana que viene esto continúa con 3 exposiciones más. El lunes, seguimos el lunes, siempre con un doble turno, 18 horas, la doctora Valeria Moreno va a exponer sobre responsabilidad de los buscadores de internet. 18:30 horas, la doctora Lidia Garrido Cordovera expondrá sobre la renegociación frente a la crisis contractual, una aplicación del principio de autonomía negocial. Continuamos el miércoles 7, también 18 horas, la doctora Quina va a hablar sobre oponibilidad del contrato de seguro en el proceso de daños. Nuestras preguntas hoy día, 18:30 horas, la doctora Liliana Rapalini sobre proceso electrónico internacional y acceso a la justicia. El día viernes nos volvemos a encontrar a esta misma hora, a las 18, va a hablar en primer término el doctor Alterini, es el día de Derechos Reales. El doctor Ignacio Alterini va a hablar sobre actualidad del derecho real de anticresis. Y 18:30, la doctora María Florencia Franchini
va a hablar sobre adecuación de conjuntos inmobiliarios al Código Civil y Comercial de la Nación. Es un poco para sembrar la expectativa para la semana que viene. Han Bueno, ingresado más personas mientras leía. bueno, comienzo agradeciendo entonces al Instituto de Derecho Civil de la Universidad de La Plata y a la Comisión de Derecho Civil del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el tema que voy a desarrollar va a ser sobre el retraso desleal, que es un tema que básicamente en nuestra jurisprudencia, al menos en derecho civil, casi no se ve. Se dio mucho en el marco del derecho comercial. Perdón, discúlpeme, doctor. ¿Por qué no lo presentamos? Perdón, sí, pensé que ya estaba. Llegué un Está poco tarde. bien, está bien, no hay problema. Vamos a arrancar entonces en primer lugar para los que entraron último. Les comento que en primer turno va a hablar el doctor Lucas Leiva Fernández se va a preguntar qué es el retraso desleal y brindará algunas aplicaciones prácticas. El doctor Lucas Leiva Fernández es abogado y docente de Derecho Civil por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Civil por la Universidad Austral, con tesina calificada con sobresaliente y doctorando en dicha universidad. Ahora sí, 18:04, estamos casi muy puntuales. Lo escuchamos, doctor Leiva Fernández, tiene 30 minutos, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, el retraso desleal, entonces, versa sobre lo siguiente. Voy a partir por los elementos. Los elementos de retraso desleal son el tiempo, que es el elemento objetivo, ¿sí? Una conducta por parte de un sujeto, que es una conducta omisiva, ese es el elemento subjetivo, y la consecuencia de ambas, que sería la confianza generada por esa conducta y ese tiempo. Y el cuarto elemento, que es el perjuicio. Este perjuicio, ¿sí? Se conecta mucho con lo que sería el excesivo sacrificio del deudor, que se ve mucho en tribunales, por ejemplo, ejecuciones hipotecarias o ejecuciones comunes, donde pasa un montón de tiempo, el acreedor ejecuta al deudor y claro, viene con una bola de intereses detrás, perdón por la expresión. Yo lo llamo efecto de bola de nieve. Para entender esto de retraso desleal, cabría partir primero por algunos institutos que se encuentran en otros países, como por ejemplo Inglaterra, Alemania, España y Brasil. ¿Sí? En Inglaterra el instituto se denomina Laches, y voy a partir ejemplificando con un caso, que es un caso rector en la materia, que ahora lo voy a poner en el chat para el que le interese, voy a poner también el link. Ahí está. El caso trata sobre la petrolera Lindsay contra el señor Hurd. Resulta básicamente en los hechos que el señor Hurd le había vendido un terreno a la petrolera Lindsay para que la petrolera entonces haga unos pozos y extraiga petróleo. Bueno, resulta que primero se entregó el terreno y después se acordó que se iba a hacer el pago contra factura. Se entregó el terreno 15 meses antes de la entrega de la factura y el posterior pago. Claro, durante ese tiempo que The Lindsay Petroleum Company poseía el terreno, realizó excavaciones y no encontró nada de petróleo. Entonces, lo demanda el señor Hurd por resolución del contrato, por frustración de la causa fin. El señor Hurd se defiende y le dice, no, ustedes como actores se demoraron en el pago, ¿sí? de este terreno que eran $13.000, entonces opongo excepción de retraso desleal, del Laches en realidad. Bueno, los jueces igualmente en este caso rechazaron el Laches, ¿sí? Más que nada porque, bueno, el pago por parte de la compañía petrolera iba a ser contra la factura, que ese accionar dependía del señor Hurd. Pero lo que quiero decir acá con este ejemplo es básicamente que
lo que vamos a ver ahora de retraso desleal se aplica a cualquier tipo de obligaciones, no solamente a las dinerarias, como puede ser un préstamo, sí, una ejecución de hipotecaria por un préstamo. No simplemente a eso, sino a cualquier tipo de acción. No sé, recuerdo que en el juzgado donde trabajo hubo un caso donde un señor había construido una terraza en su edificio y pasaron bastante tiempo antes que el consorcio lo demandase por la demolición. En primera instancia le hicieron lugar, rechazaron la demanda contra el consorcio porque, bueno, era antieconómico la demolición de la construcción que se había hecho en la terraza. En segunda instancia dieron vuelta el fallo porque dijeron que la construcción en la terraza era antijurídica por violar el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, yo pregunto, dejaron que se construya y sostuvieron en el tiempo ese accionar. Hubo una omisión, una conducta por su parte. Ninguno de los dos fallos dice esto. Pero de alguna forma hubo un retraso desleal por parte del consorcio en cuanto al ejercicio de su acción. Porque recordemos que primero tenían, por ejemplo, el interdicto de obra nueva, que es durante la construcción antes de que se finalice, pero no, esperaron a que se concluya, sostuvieron en el tiempo ese actuar y luego demandaron la demolición. Bueno, esto para que se den una idea de que este instituto se aplica a cualquier tipo de obligación. Ahora, yéndome puntualmente al Laches, surgió un tema muy interesante. En el Laches, anglosajón, los jueces lo que hacen es evaluar la conducta y las circunstancias del caso para determinar si hay laches o no, si hay retraso desleal. Pero claro, surgió el tema con la prescripción, que viene a chocar con esto de la laches. Entonces hubo varias posturas al respecto. La primera es si no se regula prescripción en la materia, ¿sí? Hay un consenso generalizado en la doctrina anglosajona que se debe aplicar la laches. El problema se da cuando naturalmente se regula la prescripción en la materia. ¿Por qué? Porque hubo una postura que fue superada. La primera postura consistía en que no se aplicaba la laches. ¿Por qué? Porque consideraban que, bueno, si el legislador concebió el instituto de la prescripción, no vamos a aplicar un remedio por la equidad, que es la laches. Bueno, eso fue superado después en un juicio que se llama Patel versus Shaw en Inglaterra, donde el juez Mummery termina diciendo que, bueno, que no hay tutía, que sí o sí se tiene que aplicar la laches, porque es un remedio de la equidad al margen de lo que es la prescripción. ¿Cómo se llama el cristal que era compañero mío de la... No me ve a mí. No. ¿Qué estás en un Zoom? Sí, No, estás pueden apagado. silenciar. Gracias. ¿Cómo te está preguntando? Hay un teléfono abierto. No me ve ni me escucha. No, el fiscal este que era compañero mío del colegio. El hospedador puede enmudecer. ¿Quién es el hospedador? ¿El doctor Leiva? El doctor Leiva, sí. Ahí Bueno, está. gracias. Yo no puedo. Bueno, entonces estaba diciendo esto, de que si no se regula se aplica al H. Si se regula la prescripción, entonces había dos posturas. La primera era que no se hacía lugar a la H, la segunda que sí, por el remedio de la equidad. Y por último, si se prohíbe la prescripción, bueno, también sucedió lo siguiente. Decían, no, si prohibimos la prescripción, si prohíbe poner un límite temporal, entonces también se tienen que prohibir las laches. Piénsense, por ejemplo, en el caso de los delitos de lesa humanidad en el derecho civil. Esos no prescriben, lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual su prescripción se encuentra prohibida. Ahora, ¿se aplica o no se aplica el derecho, el retraso desleal, la laches? Bueno, la resolución última, ¿sí? Lo que se terminó resolviendo también es que se aplica la laches. ¿Por qué? Porque no se habla de un límite temporal. Eso es la prescripción. La laches no es eso. La laches es justamente que el juez evalúa las circunstancias del caso y ve si hay una conducta omisiva que haya generado una confianza y que luego haya generado un perjuicio.
Con lo cual no es un límite temporal, ¿sí? Esto quiero que quede claro que hay una diferencia que igualmente yo lo voy a explicar más adelante, tangencial entre prescripción y laches, entre prescripción y retraso desleal, que es justamente que la prescripción es un medio de extinción de las obligaciones y el retraso desleal es una forma de responsabilizar a un sujeto por su conducta omisiva que generó una confianza que luego generó un perjuicio. Bueno, entonces, esto es respecto del tema anglosajón que reguló la prescripción de esa forma. El tema entre laches y prescripción se resolvió de esa forma. Respecto de la Verwirkung, que se escribe con B corta, ahí lo voy a poner en el chat, es el mismo instituto, digamos, pero receptado en Alemania. En Alemania sí lo toman de otra forma, ¿sí? Porque lo tratan como es un efecto procesal, dicen, consistente en la inadmisibilidad del ejercicio de un derecho por la buena fe. Ellos lo ven como un efecto procesal. Ahora, siguen una regla que es muy práctica, que es una regla inversamente proporcional. A mayor ofensa de la buena fe, menor es el tiempo para invocar la Verwirkung. Ello, ¿por qué lo pusieron de esa forma? Porque en Alemania consideran que la prescripción, ¿sí? Digamos, atrapa a la Verwirkung. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que traspasado el plazo para poder prescribir, yo no puedo poner la excepción de Verwirkung, de retraso desleal o laches, son sinónimos. ¿Por qué? Porque ya tengo un remedio que me protege, que es la excepción de prescripción, ¿sí? Entonces, ellos consideran que la excepción de prescripción, una vez que se pudo poner, ya no se puede poner la excepción de Verwirkung porque se torna abstracta la cuestión. Porque la Verwirkung es un plazo menor que el de prescripción. No es un plazo fijado por ley, sino que es un plazo que también evalúan los juzgadores en Alemania, justamente siguiendo esta regla de la proporción, inversamente proporcional. En cuanto a retraso desleal, propiamente dicho, que así se llama en España, ¿sí? Lache se llama en Inglaterra, Verwirkung se llama en Alemania, retraso desleal se llama en España. Y acá en Argentina no tiene nombre, pero bueno, podríamos decir el retraso desleal. El retraso desleal en España surgió en los años 90. España entró en una crisis económica muy grande. Los bancos habían prestado dinero, pero claro, se encontraban con que sus deudores eran insolventes. Entonces, no los ejecutaron. Pasaron 10 años, en el año 2000, comienzan a ejecutar esos deudores, porque bueno, se había superado la crisis. Entonces, claro, los deudores dicen, no, vos no me quisiste ejecutar a mí porque yo era insolvente, pero me interponés la acción de ejecución 10 años después. No había prescripto la ejecución hipotecaria porque es de 20 años en España, pero me lo interponés 10 años después. Entonces, bueno, en base a todo esto, se concibió la teoría de retraso desleal que los jueces dijeron lo siguiente: vamos a mantener los intereses convencionales, porque el deudor sabía en su momento que era lo que debía, porque lo pactó, y por el otro lado los intereses moratorios o daños moratorios no los vamos a tener en cuenta, los vamos a disminuir en todo caso, porque bueno, los bancos demandaron 10 años después de haber contraído la deuda. Eso respecto al retraso desleal en España. En Brasil surgió también un instituto, pero es conocido de otra forma, que se llama Suprecio. Y voy a poner acá un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil en el chat. ¿En qué consistió ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Brasil? Bueno, el actor había contratado una concesión onerosa respecto de 67 parcelas de cementerio en Sao Paulo. Entonces, claro, quería hacer valer esa concesión onerosa, ese contrato de concesión onerosa que lo había realizado una comunidad religiosa que era responsable del cementerio de Morumbi ahí en San Pablo.
Pero claro, se encontró que el demandado, con el cual quería hacer valer estos contratos de concesión, que era un tercero, no se los reconoció. Y en el considerando 16 sin fin, el fallo que les acabo de pasar, los jueces dijeron que, bueno, que hay un tema, que es que usted no hizo ejercicio de su concesión onerosa durante mucho tiempo, entonces consideramos la pérdida de ese derecho. Por eso, la supresión de ese derecho. Esto es distinto a lo que les mencioné anteriormente en Laches y en Ferber-Kung y en retraso desleal, porque acá se considera la pérdida de un derecho. Es diferente, pero similar. Bueno, los antecedentes en el derecho argentino sobre este tema de retraso desleal, hay uno muy interesante, que ahí les voy a pasar el fallo, que es Jurídica Purredón contra Mariano Jara, en qué consistía. Consistía que Mariano Jara era un estudiante de la Facultad de Derecho, pidió en locación el libro de Derecho Civil por el doctor Guillermo Borda, consistente en 2 tomos. El comodato era, la locación, perdón, del libro era por 7 días, y esto fue en 1994. Jurídica Purredón SRL demandó casi 10 años después que se le devuelva el valor de los libros más intereses. En primera instancia, bueno, se hizo lugar a la demanda por el valor del libro más intereses, y cuando llegó a Sala, también esto es un fallo comercial, debería haber sido en el foro civil, pero bueno, no importa. Sala bajó el monto de los intereses. ¿Por qué? Porque bueno, consideró que hubo un retraso por parte de Jurídica Purredón SRL en el ejercicio de su acción. Y por eso, bueno, no correspondería darle todos los intereses que había solicitado, intereses moratorios. Después hay otro juicio que también se da en el Foro Comercial Argentino, que es Compañía Financiera Argentina contra Pereira Liliana, es de un juzgado comercial de primera instancia, un fallo interlocutorio, donde se había hecho lugar a la sentencia de tránsito y remate contra Pereira Liliana. ¿Qué sucedió? Esa sentencia de tránsito y remate nunca fue notificada a la ejecutada. Se presenta la ejecutada 22 años después, opone la caducidad de la instancia y opone la prescripción de la ejecución. Bueno, contesta el actor y el juez resuelve. Resuelve diciendo que, bueno, no hay caducidad porque, como es sabido, cuando hay una sentencia, mal puede caducar la instancia, porque ya se terminó esa instancia. Y respecto a la prescripción, pasaba algo muy curioso, que la prescripción de la ejecución del ejecutivo, digamos, empieza a correr una vez que aquel se encuentre firme, y no quedó firme nunca, porque nunca se le libró la cédula por esos 22 años. Simplemente se presentó y contestó. Bueno, entonces parecería ser que en ese lapso no prescribe nunca el crédito del ejecutante. Entonces, ¿qué hizo el juez? Bueno, hizo mención a esto del retraso desleal y terminó fallando diciendo que, bueno, que el crédito prescribió. Para mí fue una salida elegante. Yo hubiese dicho con otras palabras, no hubiese dicho que el crédito prescribió, pero sí hizo mención al abuso del derecho, que eso es muy importante, porque todo esto de retraso desleal tiene una naturaleza jurídica que quiero que quede clara, que es una especie de abuso del derecho. Al menos yo lo interpreto de esa forma. Sí comparte ciertos elementos con los actos propios, que lo vamos a ver en breve, justamente por esto de la conducta contradictoria, pero no es lo mismo que el acto propio. Bueno, pero ¿qué pasó en estos 2 juicios en la jurisprudencia argentina que les mencioné? Hubo una sorpresa, ¿sí? Tanto Mariano Jara como Pereira Liliana se encontraron que, bueno, querían demandarles algo de hace un montón de años que no estaba prescripto. Entonces, bueno, el tema del vicio de la sorpresa, se podría decir que
anteriormente la doctrina lo había patentizado como un vicio de los actos de la voluntad, el vicio de la sorpresa. Ahora, si en la actualidad buscan en el Código Civil y Comercial y escriben sorpresa, no van a encontrar nada. Solamente van a encontrarlo en la parte de defensa del consumidor del Código Civil y Comercial por ventas a domicilio, la sorpresa. Yo entiendo que, bueno, que naturalmente hubo una sorpresa, ¿sí? Y esas sorpresas también se patentan en el abuso del derecho, porque justamente la demanda durante un largo tiempo de inactividad y luego demandar, ¿sí? Ciertamente genera un vicio de la sorpresa, que es diferente al vicio de la sorpresa como entendido como acto de vicio de la voluntad, sino que esto es un vicio de la sorpresa dentro de un abuso del derecho, con lo cual se debe analizar no solamente como acto de vicio de la voluntad, es decir, en la etapa de, por ejemplo, oferta y aceptación del contrato, sino que se debe tener en cuenta a lo largo de todo el contrato. Por esto mismo de que es un vicio de la sorpresa en el abuso del derecho, por el abuso del derecho. Así que bueno, esto de hablar del abuso del derecho me lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿El acto abusivo es un hecho ilícito? Porque si es un hecho ilícito, entonces tengo que aplicarle toda la normativa de los hechos ilícitos al acto abusivo. Es decir, factor de atribución, relación de causalidad y prescripción. Bueno, yo entiendo personalmente que el acto abusivo no es un hecho ilícito. ¿Por qué? Simplemente porque la antijuricidad en el hecho ilícito se ve patentada a priori. Es decir, todos sabemos que atropellar a una persona con el auto es un hecho ilícito y la antijuricidad se da en el deber de no dañar a otro, pero eso se ve a priori, se puede abstraer de antemano, ¿sí? En cambio, el acto abusivo, ¿sí? El ejercicio abusivo de un derecho, el doctor Alterini, Jorge Alterini, hizo un trabajo muy interesante diciendo que, bueno, el ejercicio de un derecho se ve en dos partes, una fase estática y una fase dinámica. Si yo pienso a priori que prestar dinero a una persona y después ejecutarlo no es abusivo, es decir, en abstracto, el ejercicio estático del derecho, bueno, claramente no hay antijuricidad. Ahora, en el ejercicio dinámico de ese derecho, si le presto dinero, dejo transcurrir un tiempo y lo ejecuto, y me refiero a un tiempo prudencial, y bueno, claramente ese ejercicio dinámico sí constituye un acto abusivo. Con lo cual, el acto abusivo, ¿sí? el ejercer un derecho de forma abusiva no es como un hecho ilícito, porque en el hecho ilícito uno puede patentizar de antemano las consecuencias, mientras que en el acto abusivo uno tiene que estar en la dinámica de ese derecho para determinar si es abusivo o no. Bueno, lo cual me lleva a otro terreno que voy a diferenciar brevemente las cuestiones entre la prescripción y el retraso desleal. Primero, el retraso desleal, como mencioné anteriormente, yo lo encuadro como una especie de abuso del derecho, con lo cual responsabiliza. Está en el artículo 10. La prescripción, su naturaleza jurídica, es un medio de extinción legal de las obligaciones. No genera responsabilidad. Esto también tiene que ver con dos aristas. Por ejemplo, la oportunidad de la prescripción. La carga para oponer la prescripción es en las excepciones. ¿Hay una carga para oponer el abuso del derecho? No. No la hay. Al contrario, el artículo 10, si ahora establece... Hola. Escucha perfecto. Ahí está. Sí, perdón, se me fue el audio porque estaba en inalámbrico. El artículo 10 dice que el abuso del derecho es un deber del juez. Por lo tanto, si es deber del juez, el juez puede naturalmente hacerlo a lo largo de todo el proceso. No es necesaria una excepción para el retraso desleal. Eso es lo que quiero decir. Puede hacerlo de oficio. Hay también un tema técnico que si nos ponemos a pensar acá en la Argentina es
¿Se puede poner el retraso desleal antes de la prescripción? Ya vimos que en el caso anglosajón sí se puede. ¿Y puede ponerse después de la prescripción? En el caso anglosajón sí, en Alemania y España no. Pero bueno, yo pienso que en realidad sí puede oponerse antes de la prescripción. Primero, el juez puede bajar los intereses si se opone antes de la prescripción. Si se opone después de la prescripción, se puede extinguir la deuda, ¿sí? Pero no por la prescripción, porque supónganse que el abogado no puso la excepción de prescripción, el juez tranquilamente puede decir, miren, no puede reclamar una deuda después de 20 años, por más que su abogado, por más que el abogado demandado no haya puesto la excepción de prescripción, porque hay un retraso desleal por su parte, actor. Entonces, ¿qué puede hacer ahí el juez? Utilizar esta figura de retraso desleal subsumida en el abuso de derecho para responsabilizar al actor y de esa forma compensar el crédito con el demandado y extinguir la deuda. Es decir, que la deuda no se extingue por una prescripción que no se opuso, obviamente, ni por un paso del tiempo, sino que se extingue por una responsabilidad del actor por no haber hecho, por haber tenido una inacción en su conducta. Otro tema, la prescripción se interrumpe, el retraso desleal, no. Una vez que se interpone la acción por parte del acreedor y hubo una conducta de inactividad, no hay forma de ir para atrás. La prescripción es irrenunciable, salvo si se gana. Si se gana la prescripción, eso es renunciable. ¿El retraso desleal es renunciable? No, porque estamos dentro de un abuso del derecho que el artículo 10 explícitamente prevé que el deber del juez es evitar el abuso del derecho. El retraso desleal en los actos propios. Y yo sé que estoy dentro del límite horario, son 29, empezamos 04, así que me voy a apurar. El retraso desleal en los actos propios. El acto propio de la naturaleza jurídica es que frena el ejercicio del derecho que se contradice con la conducta previa. Es decir, si hago A y luego B, y ese B se contradice con A, no puedo hacer B. Frena el ejercicio de B. El retraso desleal no hace eso, responsabiliza, ¿sí? En cuanto a el acto propio de retraso desleal, otra diferencia acá es, por ejemplo, los actos propios pueden ser aplicados de oficio por el juez. Como ya dije, el retraso desleal debe ser aplicado por oficio por el juez. Pero sí hay algo que tienen en común, que es la confianza legítima generada. Naturalmente, en el acto propio hay dos actores positivos. El primer acto genera una confianza de que no se va a hacer lo contrario. En el retraso desleal, la conducta de la propia inacción genera una confianza legítima que luego se contradice con el ejercicio del derecho. Por último, quiero hacer mención a la acción preventiva. ¿Qué formas tiene, por ejemplo, el acreedor para evitar que el demandado utilice el retraso desleal? Bueno, la forma más simple de todas, es realizarle sucesivos reclamos al deudor, al demandado, a fin de que no quede dudas de que no se puede generar esa confianza legítima. Porque naturalmente, si yo extrajudicialmente lo vengo interpelando, y bueno, obviamente no va a tener esa confianza porque sabe que voy a cobrar la deuda. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos abogados, justamente, cuando el plazo es cierto y la mora es automática, claro, dicen, entró en mora, no lo interpelo. Está bien, no lo interpelás, pero como ejecutado, el ejecutado. Claro, ambos saben ambos saben que tienen una deuda con plazo fijo. El acreedor sabe que no pagó, pero el deudor sabe que el acreedor tiene que ejecutarlo en algún momento si él no paga. Entonces, no tiene que haber lugar a dudas, ¿sí? Por lo tanto, yo entiendo que una interpelación fehaciente del deudor, en este caso, quiebra este marco de confianza legítima. El deudor, ¿cómo puede prevenir esto? Es decir, no utilizar el retraso desleal como una excepción. Bueno, con una tutela anticipada. La tutela anticipada consta en procurar el objeto de la litis de forma rápida,
que luego va a subsistir o no con un dictado de sentencia posterior. Entonces, ¿cómo puede hacer esto el deudor? Puede presentarse ante un juez y depositar capital más intereses, no de forma íntegra. ¿Por qué? Porque naturalmente va a aducir que hubo un retraso desleal por parte del acreedor que nunca lo ejecutó, y eso le provocó un perjuicio. Entonces, en ese caso el juez debería dictar un stop preventivo para que se sigan acumulando intereses, y luego se discute si hubo un abuso del derecho o no por parte del acreedor, por no ejecutar su obligación en tiempo y forma. Ahora, nótese que yo nunca hablé de la consignación. ¿Por qué? Porque un juicio de consignación implica necesariamente que haya una mora del acreedor, lo cual conlleva que el acreedor rechace el pago por parte del deudor. Y acá no hay ningún pago que haya sido rechazado, simplemente una omisión por parte del acreedor en ejercer su derecho. Entonces, con eso doy por terminado el tema del retraso desleal y espero haber presentado inquietudes respecto a este tema novedoso, pero que se ve, sin embargo, todos los días en tribunales. Muchas gracias, doctor Leiva Fernández. Sobre las inquietudes, le quería recordar que la etapa, justamente de preguntas y de debates, si es que se forma, lo vamos a hacer al final de la segunda exposición. Primero vamos a dar lugar a la segunda exposición del día de hoy, de 18:30 horas, a cargo del doctor Nicolás Negri, que va a hablar sobre domicilio contractual electrónico. El doctor Negri es docente adjunto de Derecho Civil 2, Obligaciones, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y de Derecho Civil 3 en la UCALP. Es autor y colaborador en diversas obras y artículos de doctrina de la materia. Es juez del Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia, número 14, de La Plata. Doctor Negri, adelante, tiene 30 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Quería en primer lugar agradecer al doctor Leiva Fernández por la invitación y al Colegio de Abogados también. Es un gusto estar en este ámbito para debatir ideas tan novedosas como la que recién acaba de exponer el colega Lucas Leiva Fernández. La verdad que uno aprovecha estos espacios para a veces enterarse de cosas que usualmente no escucha ni lee. Así que quizás pueda ser un interés después debatir sobre ese tema. Bueno, me convocaron para un tema que también puede tener, me parece, cierta utilidad práctica, sobre todo para los abogados que se dedican al asesoramiento de empresas o de particulares vinculados con la contratación privada. Bien, le voy a compartir un poco la pantalla para que sea más amena la presentación. Si me habilitan pantalla, ahí lo hago. Bien, el domicilio contractual electrónico es una de las cosas que ha incorporado esta ley tan debatida, discutida, que es la ley de mal llamada de alquileres, 27551, que, como han dicho ya algunos, se trata de una ley ómnibus, porque tiene una variedad de cosas que no se limitan específicamente a la cuestión de la locación, sino como otras cuestiones como la actividad del corredor, resolución alternativa de conflictos y demás. Bien, tengo sin posibilidad todavía, no tengo habilitada la posibilidad de compartir pantalla, no me deja. El anfitrión si me habilita. Bueno, el artículo 75 del Código Civil y Comercial trata el tema del domicilio convencional, como decía ya hace muchos años Eduardo Buso, o de elección, como lo dicen la mayoría de los tratadistas que se editan a parte general. El domicilio, digamos, especial, que esa es su naturaleza, que pueden voluntariamente convenir las partes, siempre era una sede física, así siempre se lo consideró. Conceptualmente era un lugar localizable físicamente. La ley 27551 innova agregando una última precisión, extendiendo la posibilidad a las partes de convenir un domicilio electrónico. Sí, domicilio electrónico.
sin mayores precisiones. Bien, en primer lugar tenemos que hablar del ámbito de aplicación de esta norma. El ámbito de aplicación, en primer lugar, temporal. Como ustedes ya saben, la ley fue publicada el 30 de junio de este año y entró en vigencia al día siguiente, el 1 de julio del 2020. Esta ley, ¿sí?, tiene la particularidad que en este punto no modifica el libro de los, digamos, derechos personales en general, sino se ubica en el libro primero. Es decir, que es aplicable a todas las relaciones jurídicas, a todas, pero en particular, como es un domicilio especial convencional, a los contratos. Por lo tanto, aplica no solamente a la locación, que esa quizás podría ser la primera impresión que uno puede llegar a tener, sino a todos los contratos. Es decir, a la compraventa, al mandato, al contrato de seguro, al contrato que yo desee, por la libertad contractual. Bien, la otra cuestión tiene que ver con el ámbito de aplicación material, ¿sí?, estrictamente. En la parte de la reflexión que han hecho los autores clásicos en esta materia, se destaca, ¿sí?, el pensamiento de Orgaz. Orgaz decía que no había que prestar mucha atención sobre el concepto en sí, cuál es su naturaleza, ¿sí?, del domicilio como asiento jurídico, sino bien el cómo del domicilio. Y en este sentido, es quizás lo más interesante de este aporte que puede brindar la ley, ¿sí?, a los juristas y a la comunidad toda. ¿Por qué? Porque lo que establece el código, ahora reformado con esta ley, es que nosotros podamos convenir en un contrato un domicilio virtual. Con lo cual se nos abre un panorama, ¿sí?, en cuanto a la eficiencia, a la rapidez y a la economía, porque todos sabemos que hoy hacer una carta documento tiene un valor económico. Bien, ahora se limita simplemente a un clic de internet, o a tocar el dispositivo electrónico y mandar el mensaje. ¿A qué nos referimos? Nosotros podemos, en el ámbito de lo que se llama domicilio electrónico, establecer en una cláusula del contrato que las partes, para algunos efectos del contrato, por ejemplo, para el ejercicio del pacto comisorio, o para ejercer una prórroga del contrato, podamos simplemente mandar una notificación electrónica, como puede ser un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, porque la ley no circunscribe el domicilio electrónico al mail, al correo electrónico, sino a cualquier dispositivo que nos logre comunicar con otro sujeto de manera electrónica, que es más amplio. El día de mañana puede generarse un sistema dispositivo más eficiente, más seguro, y la ley, ¿sí?, de alguna manera se abre a esas nuevas posibilidades. Bien, ¿qué connotaciones podemos dar sobre esta cuestión? Bueno, en primer lugar, la cuestión de la forma. Como bien sabemos, en el ámbito privado existe el principio de la libertad de formas. Nosotros podemos convenirlo, ¿sí?, este tipo de temas particulares como el domicilio, en un instrumento público o un instrumento privado, sea con firmas certificadas o sin firmas certificadas. Ahora bien, la libertad de formas, ¿sí?, no va a permitir que las partes en las cláusulas convengan a qué, modalidad de contrato lo queremos aplicar. Específicamente, nosotros podemos hablar que el domicilio electrónico se pacte, ¿sí?, para todas las relaciones jurídicas, ¿sí?, que genere ese contrato. O más específicamente, para todos los efectos, para todas las consecuencias. O bien limitarlo, ¿sí?, para algunos aspectos específicos. Es decir, hablando, ¿sí?, con más precisión y con más puntualidad. En el ámbito de un contrato de locación, pero puede ser también en un mandato, o una compraventa, o en un contrato de distribución, podemos convenir, ¿sí?, según nuestros intereses, y ahí quizás va a estar el abogado, ¿sí?, viendo cómo defiende los intereses de su cliente, ¿sí?, si le conviene para determinados aspectos de ese contrato fijar un domicilio electrónico. Por ejemplo, ¿sí?, si yo tengo que renovar, ¿sí?, algunas cuestiones vinculadas con la mercadería, o como les decía antes, con la locación, supónganse, ¿sí?, en momento de pandemia, en la situación en que el locatario, ¿sí?, tiene desperfectos en el uso del inmueble, supónganse una reparación urgente. Bueno, quizás con un simple mensaje de WhatsApp
o con un correo electrónico, le puede avisar, ¿sí?, que necesita reparar un caño que se encuentra, ¿sí?, roto. Entonces, en ese caso, vencidas las 24 horas, si el locador no se hace cargo del desperfecto, podrá arreglarlo y después pedir el reembolso. Ese, por ejemplo, podría ser una aplicación específica concreta, pero también puede ser otra, como por ejemplo la intimación para el pago de la locación, ¿sí?, si no se ha pactado la mora automática, o por ejemplo para la renovación del contrato, si es interés del locatario, si en esos 6 meses antes empezar a debatir, o un poquito antes, si le conviene o no mantenerse el inmueble, qué precio le ofrece el locador para continuar en locación. Si en esa negociación no le resulta conveniente, podrá, como dice la ley, antes de los 6 meses, manifestar su voluntad que no va a continuar con la locación, entonces quizás se puede liberar del pago de alguna multa. Bien, yo no sé si podemos ir compartiendo, porque no tengo habilitado. Bueno, para que no sea solamente aparezca yo en la pantalla. Un tema particular que menciona la ley dice, quizás con poca técnica legislativa, dice que digamos, los efectos del contrato electrónico puede ser para las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos. Quizás son palabras que podrían sintetizarse simplemente en comunicar. Comunicar comprende a la notificación y al emplazamiento. Pero bueno, parece que quiso especificar algunas versiones específicas de lo que es la comunicación. Pero bueno, ¿qué entendemos por notificar? Comunicar, ya decíamos, rescindir, renovar el contrato, reparaciones urgentes, o emplazar, es decir, constituir en mora, para lo que sea, puede ser para el pago de alquiler, para el reembolso de algún gasto. Ahora bien, la ley, ¿sí?, nos dice que eso es a los efectos, ¿sí?, de la contratación y produce plena eficacia. ¿Qué se entiende con esta eficacia? Porque la última parte dice que en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones. ¿Qué quiere significar esa redacción quizás un poco indeterminada? Bueno, que de por sí, ¿sí?, la comunicación electrónica va a producir efectos de inmediatos al momento en que llegue, ¿sí?, esa comunicación. Y quizás lo que mejor, digamos, va, digamos, a vislumbrar en esa relación es que no va a poder ser cuestionada, porque ha sido pactada entre las partes. Y en este sentido, si uno lo ata, digamos, la lectura de este artículo con el artículo 1201, reformado, última parte, dice que la notificación remitida al domicilio denunciado, ¿sí?, será tenida por válida, sin cuestionamiento alguno. Y no podrá oponer, digamos, en ese caso, supónganse el locador, ¿sí?, que el domicilio no es el correcto, o llegó un casillero que, como se denomina ahora, ¿sí?, de no deseado o de spam. Con lo cual, en ese sentido, la ley que lo que está dando a esa notificación es una virtualidad plena. No puede quizás argumentarse, quizás en un juicio, que la notificación no ha sido válida porque no se recibió, o lo que sea. Digamos, en ese sentido, la ley está como de alguna manera queriendo, digamos, despejar algunos cuestionamientos que puede llegar a tener la eficacia de la notificación. Bien. En este sentido, nosotros tenemos que agregar que la notificación a un domicilio electrónico puede tener algunas cuestiones vinculadas con el domicilio tradicional. Porque nosotros sabemos que el domicilio especial, por ejemplo, el que es físico, puede tener consecuencias a los efectos de la competencia. Nosotros fijamos un domicilio especial y eso puede determinar, por el contrato en sí, que el lugar de cumplimiento no determina la competencia del juez. Así, por ejemplo, lo establece el artículo 5 del Código Procesal de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el domicilio físico tiene esas consecuencias. Ahora, en el digital o virtual, ¿produce esos mismos efectos? Bueno, ya la Convención de las Naciones Unidas sobre justamente esta temática de comunicaciones electrónicas ha dicho que no, que supongamos que la denuncia de un domicilio electrónico realizada en un país con un IP determinado, que lo que localiza, por ejemplo, en el continente asiático, eso no conlleva una prórroga de la competencia. Con lo cual, ya del ámbito internacional,
y de alguna manera, por lo que nos dice acá la norma, que no deja, digamos, por lo menos una claridad específica que nos diga, bueno, va a ser el lugar de la IP, nosotros tendremos que considerar que rigen las reglas generales. Y en este caso, como no hay un lugar físico, tendríamos que tomar en consideración el domicilio del deudor o alguna otra regla subsidiaria. En cuanto a otro efecto importante del domicilio, sí, quizás tendría mayor importancia, es la cuestión vinculada con el aspecto práctico. Bueno, nosotros sabemos que el domicilio físico, de alguna manera, nos determina el comienzo de un plazo, ¿no? Supongamos que es digamos, el medio por el cual nosotros notificamos la constitución en mora, ¿sí?, del pago de los alquileres. Bien, en ese caso, nosotros tenemos que el plazo va a comenzar a partir del día siguiente que fue notificado. Ahora, ¿qué ocurre en el domicilio electrónico? Bueno, el domicilio electrónico nosotros vamos a tener como particularidad que deberemos acompañar las constancias por las cuales nosotros fue enviado el mail, tengamos que hacer una captura de pantalla o algún otro tipo de registro, si es otro medio informático, un mensaje de WhatsApp o lo que sea. En ese caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la notificación es inmediata. No hay un lapso de tiempo desde el libramiento, no sé, de una cédula, de una carta documento, hasta que efectivamente se llega. En estos casos, bastará con solo demostrar el día que fue enviado, porque digamos, el lapso de tiempo es mínimo, es segundos quizás. Bien, otra cuestión tiene que ver con la redacción. Quizás en este aspecto me gustaría detenerme un poco más. Cuando quizás uno tenga que redactar un contrato y ver y analizar si es conveniente o no incorporar un domicilio electrónico, ahí quizás lo único que quizás tendría que aplicar es si es un domicilio físico para determinados efectos y o electrónico para otros efectos. O simplemente fijar el electrónico. Ahí deberá uno hacer mérito de lo que es más conveniente, ¿sí?, para el interés del cliente. Si resulta que nosotros necesitamos velocidad, tiempo, porque supónganse que es el abastecimiento de una empresa en materia prima, me será más conveniente el domicilio electrónico. Pero quizás si soy el locador, ¿sí?, y yo soy el abogado que asesora a ese locador, bueno, quizás será conveniente usar medios más fehacientes para que notifiquen determinadas, ¿sí?, cuestiones con el contrato. Por lo tanto, lo que quiero poner de relieve y para debate es ver la conveniencia que puede tener el domicilio electrónico según el tipo de contrato y el interés de la parte en concreto. Digamos, uno puede fijar, por ejemplo, el domicilio electrónico de una inmobiliaria, puede fijar el domicilio electrónico, ¿sí?, de un abogado o de la propia parte. Puede ser un solo domicilio electrónico o múltiple, porque la ley no limita. Puede haber un domicilio físico y un domicilio electrónico. Por lo tanto, en la redacción de la cláusula, quizás deberíamos ser muy cuidadosos y prudentes para establecer qué efectos y qué alcances. Por lo pronto, establecer para qué obligaciones si uno fija ese domicilio electrónico y, en todo caso, también establecer si es para el efecto, digamos, específico de esa obligación o de otra. Bien, ya para ir terminando y no robar más tiempo al debate, que va a ser más lo interesante, el tema de la validez, ¿sí?, de la notificación electrónica a los efectos judiciales, que quizás es lo más interesante. Si uno establece un domicilio electrónico, ¿sí?, en un contrato, supongamos que es un instrumento público, ¿sirve para notificar la demanda? Esa es una de las primeras cuestiones que yo quiero plantearle. ¿Sirve el domicilio electrónico fijado para notificar el traslado de la demanda? ¿Supera, ¿sí?, los alcances del código de fondo al código procesal? Y la otra cuestión, si es un instrumento privado, bueno, si el juez me habilita el reconocimiento previo mediante la citación del demandado como si fuera un contrato de locación, por ejemplo, un proceso ejecutivo, si el demandado reconoce la firma, vale como auténtico según las normas del código, por lo tanto puedo hacerlo también como si fuera un instrumento público, puedo notificarlo a ese domicilio. Bien, las consideraciones que uno puede hacer, sí, son múltiples. En primer lugar, los alcances que tiene esa norma.
es una norma entre las partes. Creo que si las partes de buena fe la han convenido, ¿sí?, podría ser, ¿sí?, razonable que se pueda correr el traslado de la demanda a ese domicilio especial, como se hace en otros aspectos. Bueno, y lo mismo puede decirse con relación a la constitución en mora, ¿sí?, o vinculado con el tema del cobro de alquileres, o, por ejemplo, cobro de expensas, cobro de reparaciones y demás. Bien, sin querer robar más espacio al aspecto teórico que no tiene mucho interés, y sí dejo de espacio quizás al debate que puede ser más enriquecedor. Así que Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Negri. Bueno, en esta instancia entonces queda abierta las preguntas o el debate que se pueda generar. ¿Alguna pregunta? De que nada, les pido que levanten los micrófonos, que habiliten los micrófonos, así pueden participar. Yo tengo una, Andrés. Bueno, doctor Tengo Leiva. varias. Tengo varias para ambos disertantes. No, en realidad no son preguntas, son más bien comentarios, ¿no? En el caso del doctor Nicolás Negri, bueno, comparto y me parece que lo felicito por la elección del tema, que es un tema que parecía pacífico, pero no lo es tanto. Solo quiero hacer dos comentarios. Uno es que la idea de un domicilio especial, de acuerdo al Código Civil, pero que no sea domicilio con elemento de corpus y animus, o sea, real con ánimo de tener allí su familia y el principal asiento de sus negocios, ya estaba siempre con la idea del poste restante. Hay gente que no tiene domicilio fácil de ubicar, y entonces el que vive arriba de un cerro, ese señor no pone un domicilio en la calle tal, número tal, porque no hay ni número ni calle. Pone poste restante, casilla de correo tanto, y una vez al mes o cada 15 días baja al pueblo, a la oficina de correos, abre la casilla del poste restante y retira su correspondencia. O sea que en realidad hay un antecedente de algo que no es domicilio, técnicamente hablando, pero sí configura los efectos de un domicilio especial a los efectos contractuales. Y recuerdo también, y esta es la segunda acotación, que el fuero especial en lo civil y comercial, nacional, especial en lo civil y comercial, que fue luego unificado con el fuero civil, tenía un plenario. Allá lejos y hace tiempo, ¿verdad? Todo lo que yo digo es allá lejos y hace tiempo. El plenario decía que si el domicilio pactado en un contrato era estipulado en un instrumento público, sí se podía correr traslado de la demanda directamente al domicilio contractual. Quedaba un poquito la duda sobre el domicilio constituido en un instrumento privado con firmas certificadas. Algunos decían que justamente al ser con firma certificada se estaba aceptando, esto es otro tema, todo el contenido de lo subscripto, o sea, de lo que se firma abajo. Por eso la palabra subscribir, que es una de las acepciones, la más antigua, es el que firma abajo. El que firma abajo acepta todo lo de arriba. De modo que desde ese punto de vista también había un sector importante que consideraba que el domicilio especial constituido en un instrumento privado con firma certificada era apto para el traslado de la demanda. Y con respecto al tema de retraso desleal, a mí me gustaría avanzar un poco sobre ejemplos prácticos y sobre una definición. ¿Cómo podríamos definir o dar un concepto más armado del verbircuno retraso desleal? Esas son las dos preguntas. No sé quién quiere empezar. Bueno, si querés, Lucas, empiezo yo, que fue la primera consideración. Sí, el tema del domicilio electrónico, para mí, en estos momentos, como en otra época era quizás las cuestiones rurales
y la imposibilidad de tener un acceso rápido, digamos, al correo tradicional, hoy estamos en esta situación de pandemia, pero también a veces es la vorágine de los negocios, que no nos permite demorarnos más tiempo. Porque uno puede poner ejemplos, digamos, de derechos fundamentales, en los cuales se requiere quizás alguna medicación o alguna cuestión vinculada con una cuestión urgente. Y quizás en un ámbito contractual puede usarse estos mecanismos solamente para hacer un clic y solicitar lo que uno requiere para una intervención quirúrgica o para abastecer una empresa que se quedó sin una materia prima. O sea, uno puede tener aplicaciones prácticas muy importantes, y eso es una forma de manifestar la voluntad y de transmitirla de manera rápida y eficiente, y sin costos, porque indudablemente que si uno emplea los medios electrónicos, no hay costos en el sentido de que uno tenga que generar algún recurso específico para, no sé, notificarse. En el caso no sé, del cordobés que vivía en las sierras, usar un burro y estar quizás 2 horas o 3 horas descendiendo ahí por las rocas hasta llegar al pueblo. Pero en el caso quizás de un empresario, quizás que necesita prontamente un elemento, sea quizás útil. El tema después de la validez en sí, si es válido o no el domicilio electrónico, yo creo que me parece debe prevalecer la solución del código sustantivo, en el sentido que es un domicilio especial, y es a todos los efectos de la relación jurídica. Al decir que es a todos los efectos, comprende el ámbito judicial o extrajudicial, sea para el ámbito, por ejemplo, de un medio alternativo de solución de conflicto, como puede ser, ¿sí?, la conciliación, ¿sí?, será válido la notificación de su domicilio. Por lo tanto, uno podrá tener por cumplida, por inasistencia de la contraparte, para pasar a la etapa judicial. Y lo mismo el traslado de la demanda. ¿Por qué yo tengo que esperar, ¿sí?, a usar los medios tradicionales o usar uno oficial ad hoc para que pueda notificar el traslado de la demanda? Yo podría tranquilamente mandar una carta de documento al domicilio especial, ¿sí?, con el traslado de la demanda. Ahora, con el caso de la firma certificada, ¿sí?, la cuestión sí tiene una peculiaridad, porque lo único que es auténtico son las firmas. Pero, siguiendo la solución del Código Vélez, que quedó en el artículo 1028, el reconocimiento de la firma implica el reconocimiento del documento. Con el doctor Leiva hemos hablado, quizás en una reunión del instituto, el problema es que cuando se habla de contratos electrónicos y el tema de suscribir, ¿qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo? Porque acá la cuestión son los contratos por adhesión, con cláusulas predispuestas, como decía también Rubén Stiglitz, separar las cláusulas generales de las especiales, y cuando quizás el consumidor, ¿sí?, no ha visto, ¿sí?, esas cláusulas especiales que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, el domicilio electrónico. Quizás, fíjense, si frente a una, no sé, posición dominante del mercado o un proveedor medio picarón, abusivo, pone un domicilio electrónico para ejercer un derecho que tiene una caducidad. ¿Y qué pasa si no se entera del plazo ese de caducidad? Bueno, son interrogantes que quizás en estos aspectos hay que tener mayores precauciones. Le devuelvo entonces ahora la palabra a Luis Leiva para ver si comparte o ha tenido otra consideración sobre este tema. No, solo yo tengo 2 o 3 acotaciones nada más, pero estoy conforme con todo lo expuesto, ¿no? La referencia, yo en primer lugar no dije Córdoba. Bueno. Que fuese lo de Córdoba estaría ahora con el fuego prendido en todos lados. De cualquier manera, bromas aparte, lo que quise decir con el poste restante es que la idea ya estaba. La idea de un domicilio constituido que no sea real, o sea, donde no haya ni vivienda, ni negocio, ni nada, ya estaba. En segundo lugar, me gustaría saber qué piensa usted, antes de pasar lo de Lucas, sobre la inclusión del domicilio especial electrónico en una ley de locaciones. A mí me parece que es una desprolijidad absoluta de la ley, de la 27.551, ¿verdad? A eso me refiero. Sí, sí, indudablemente desde una visión de la técnica legislativa es un desacierto en el sentido de que no es parte de una modificación integral del código.
Acá viene a cuento esas palabras de Borda, ¿no? El código es como un, digamos, gran mecanismo, como si fuera un reloj, que uno toca una pieza y se descalibra el resto. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las proyecciones que uno pueda tener. Y este tema del domicilio especial, por ejemplo, hace poco tiempo ha generado la reflexión de Saux en Santa Fe, diciendo si es aplicable, por ejemplo, a la actividad profesional. Hay un artículo, que creo que es el artículo 72, si no me falla la memoria, que habla de un domicilio general del profesional o de la actividad profesional. Y se pregunta, se cuestiona, ¿sería aplicable también a un profesional, a un contador, a un médico, si este tema del domicilio especial, en el cual yo le pueda notificar directamente al domicilio electrónico? Bien, creo que con esto quiero poner de manifiesto que no es quizás la técnica adecuada. Quizás habría sido más recomendable, ¿sí?, en una ley especial, ¿sí?, que permita quizás ayornarse a los cambios tan dinámicos y urgentes que demanda la sociedad. Modificar un código para un tema tan específico y además vinculado con la tecnología, quizás nos quedamos un poco imprecisos o cortos, o en breve tiempo habría que modificarlo, porque la tecnología nos supera. Ahora quizás de domicilio electrónico sería como algo muy general y muy impreciso para los alcances que da el código, que es la plena eficacia. Por lo cual me deja ciertos reparos. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Yo, la duda mía, desde que leí la ley esta, es si el domicilio electrónico no tiene más un carácter instrumental, o no debió tener un carácter más instrumental, porque las partes generalmente lo ponen por una cuestión de celeridad, pero no entienden que es un domicilio especial. Nosotros generalmente entendemos que los domicilios electrónicos, todo lo que sea electrónico, es a los efectos de la celeridad, pero tal vez no se entienden los efectos jurídicos que importan la elección de un domicilio de tal naturaleza que por otra parte está sujeto a los vaivenes de la electrónica. O sea que puede realmente funcionar o puede no funcionar. En un país donde muchas veces la parte electrónica deja bastante que desear. Entonces, el error es ver, me parece a mí es una primerísima impresión, me parece que darle el carácter de domicilio al domicilio electrónico, a los efectos legales, me parece realmente una cosa, por lo pronto, no digo desatinada, pero sí peligrosa. Porque para mí el carácter de domicilio electrónico tiene un carácter instrumental, a los efectos de dar celeridad a las transacciones, pero ya no para constituir un domicilio a todos los efectos del contrato. No sé si me explico. Sí, sí, muy clara la distinción. Una cosa es, digamos, los efectos del domicilio como asiento jurídico y otra cosa cómo se instrumenta. Sí, estamos de acuerdo con esa distinción que me parece que es importante hacerla. La ley no lo ha hecho, le ha asignado justamente los efectos como si fuera un domicilio especial, con, lo decíamos recién, con las consecuencias quizás indeseables, sobre todo en contratos que tienen como característica en la formación del consentimiento el carácter adhesivo, por adhesión, en que no se debate, no se discute el contenido. Yo pienso que podría haber un análisis interesante si no debió adjudicársele un carácter instrumental a este tipo de domicilio. Exactamente. Y no un carácter sustancial como tiene un domicilio especial. Eso me parece que el legislador ahí está tocando un tema difícil, porque una cosa es darle carácter sustancial al domicilio electrónico y otra es su carácter meramente instrumental a los efectos del contrato y sobre todo darle celeridad a las transacciones. Yo me pregunto qué pasa si un señor está tranquilo, no piensa que se le va a notificar la demanda en ese domicilio especial. A través de ese... Es un tema que me parece a mí... Yo cuando leí por primera vez este tema, me pareció ahí un tema... No sé si yo no estoy divorciado de la electrónica, pero tengo mucho respeto, en el sentido de que por ahí uno
puede no darle a la electrónica la importancia que tiene. Entonces, darle que uno mismo le dé un carácter sustancial a los efectos jurídicos me parece por lo menos peligroso. No así instrumental, me parece perfecto porque contribuye a la celeridad de las transacciones. No sé, doctor, si estoy más o menos... Es una duda, no lo afirmo, pero me parece que por ahí puede haber problemas. Darle los efectos sustanciales a algo que es de mera técnica, algo que es tecnológico, que ayuda a la celeridad de las transacciones. No digo que no. Sí, pero, sí, está claro. Sí. Tenemos varias preguntas todavía. Vamos a ir por orden. Quedaba una pregunta pendiente para el doctor Leiva Fernández y vi que la doctora Franchini y Swarman levantaron la mano. Así que vamos a ir en ese orden para no perdernos y que no queden las preguntas flotando. Doctor Leiva, tenía una pregunta realizada en primer turno. Si quiere responder, ¿se acuerda? Sí, recuerdo que era básicamente cómo conceptualizar el retraso desleal. Lo conceptualizaría como aquella especie de abuso del derecho. Por lo tanto, tiene los efectos de responsabilizar al sujeto que incurre en un abuso en el ejercicio del derecho por el mal ejercicio en cuanto al tiempo. Es decir, si fuese un ejercicio correcto, sería un ejercicio del derecho en tiempo y forma. En este caso, el elemento tiempo estaría fallando. Y bueno, como mencioné antes, los elementos que caracterizan el retraso desleal son el tiempo en primer lugar como elemento objetivo, la conducta de la propia inactividad del sujeto acreedor de la obligación, que luego al querer ejercer su derecho rompe con este marco de confianza legítima generada por su inactividad. A romper ese marco se genera la sorpresa y por ende el perjuicio, que bueno, dependerá del caso, ¿verdad? Ya sea que por un tema de intereses, por una acumulación de intereses, o por otro tema en particular que tenga que ver con alguna obligación contractual como las que mencioné anteriormente. No necesariamente tiene que ser una obligación dineraria el tema de retraso desleal. Perdón. Yo abuso, No, me toca a mí, doctor. Bueno. Abuso de mi edad veo que está la doctora Liliana Bani, que tiene su tesis doctoral muy bien calificada por el jurado de la Universidad de Buenos Aires sobre sorpresa. Y como Lucas mencionó varias veces a la sorpresa, me gustaría que ella muy brevemente nos dé una idea de la sorpresa, porque no es un tema que esté suficientemente difundido. Liliana, no sé si te parece. Sí, no sé si la otra letrada quería hablar antes, pero concretando, bueno, respecto de la sorpresa, justamente en el tema de la tesis, es que hay, digamos, quienes entienden que es uno de los elementos que componen el abuso del derecho. Yo lo analizo no desde ese punto de vista, si bien, digamos, el listado de las conductas que pueden generar abuso de derecho está abierto, o sea, no es un número claro de las conductas que se pueden generar, también lo es abierto el número de la cantidad de vicios de la voluntad, no son solamente error, dolo, violencia, y yo lo considero un vicio de la voluntad. Como vicio de la voluntad no estaría encuadrado en la definición que está dando el doctor Leiva Fernández, hijo. Digamos, porque el acto sorpresivo tiene que tener una inmediatez, porque bueno, es un proceso mental que hace que el individuo conteste o dé una respuesta no elaborada desde el punto de vista del neocórtex, que es el cerebro, la mente racional. El análisis que está haciendo Leiva Fernández, hijo, es como un elemento que puede llegar a configurar abuso de derecho. Está, digamos, en una especie de desarrollo del tema que trata Tobías, que justamente hizo un debate conmigo cuando defendí la tesis. Y respecto de
digamos, de considerar entonces así o no que existe sorpresa, la sorpresa misma igual existe dentro del derecho, porque decían que estaba fuera, no lo está en forma íncita en ciertas leyes, por ejemplo en la defensa del consumidor, y podría llegar a constituir, respecto de lo que decía el doctor Negri, una cláusula sorpresiva del 988, inciso C, cuando se le pone en forma subrepticia y le hace caer un derecho muy importante, una caducidad, por ejemplo, y lo ponen, digamos, inserto en forma subrepticia dentro del texto de un contrato. Allí estaría la posibilidad, según mi criterio, de plantear la existencia de la cláusula sorpresiva que viene y existe puntualmente los principios individuales, ¿cierto? Los tratan. Pero yo trato siempre la sorpresa como un bicho de la voluntad, que no, que digamos, que afecta el elemento de intención, porque el individuo da una respuesta emocional a través de un sistema mental, que es el sistema tálamo-amigdalar, que le hace una respuesta rápida, impensada y no llega al neocórtex. No es exactamente el elemento sorpresa como constitutivo o como un elemento que pueda presentarse dentro de la figura del abuso de derecho, que es la otra forma en que algunos doctrinarios interpretan el concepto sorpresa. Podría decirse entonces, y perdón Andrés, y esto es lo último que digo, podría decirse que el abuso de la sorpresa como abuso del derecho, en el caso de lo que dice Lucas sobre el retraso desleal, se parece más, no digo que sea, pero se parece más, es un primo hermano del dolo, o sea, Sí, del hacer creer a alguien que no voy a cobrar y en definitiva voy a cobrar y el doble. Es una figura que se puede emanar. Yo lo he visto, sobre todo este tema, lo he visto en juicios, por ejemplo, en la época en que el contrato de locación había garantías de verdad, ¿no? Cuando el locador sabía que tenía con qué responder el inquilino, les tiraba hasta 3 días antes de la caducidad de instancia cada movimiento procesal, para mantener viva la instancia y saber que con eso cobraba el alquiler, qué sé yo, la cláusula penal y todos los plus que estaban insertos en el contrato. Entonces se estiraba para que voy a buscar un nuevo inquilino. Tiene que responder hasta tal punto que se puso en el contrato. Cuando se ofrecían un inmueble que se comprometieran a generar, pero cuando sabía que cobraba, lo estiraba porque duplicaba el alquiler, estiraba los intereses. Eso sería, me parece, aplicable a la figura que acaba de desarrollarse. Muy bien. Bueno, doctora Franchini. Perdón porque invadí a alguien que no me acuerdo. No, está bien, está bien. Está perdonada. A medida que charlamos, siempre van sumándose cosas, porque ahora les hago la pregunta que les iba a hacer al doctor Negri y a Lucas Leiva Fernández, pero escuchando a la doctora Bani, ¿no? Que vinculado también a esta sorpresa y al posible dolo, teniendo en cuenta la actitud desde el otro lado, ¿no? Por eso también el 775 derogado decía dolo o sorpresa. Cuando sí, recibo del acreedor, claro, solamente en esa figurita. Sí, con cita errónea de una cuartil. Con cita una errónea sola de vez lo dijo. Una sola vez lo dijo. dijo. Y armó todo ese lío. Mis preguntas eran, una para vinculado al tema del domicilio, me parece muy interesante esta posibilidad de constituir uno físico o de otra manera y uno electrónico, ¿no? Vinculado, por ejemplo, en donde aparece, que es justo en esta ley, aunque se aplica a todos porque empieza diciendo las partes pueden constituir, o sea, para cualquier contrato, pero en de locación que tiene algunas situaciones bastante gravosas para el locador, como el arreglo intempestivo que puede hacer el locatario y que solamente le avisa cuando ya lo realizó y encima compensa solamente mostrándole la documentación, dice acercándole, ni siquiera dice factura. Si utilizamos lo electrónico y además la propuesta que hacen por el tema de la cuarentena de bancarizar, solamente le tendría que mandar una foto de lo que pagó y de avisarle te deposito tanto y no, que sería mucho menos porque hice este arreglo. Para lo cual la figura
podría generar muchas rispideces entre las partes con esas. En cambio, sí, en un contrato pensado y redactado de determinada manera, podría excluirse este tipo de notificaciones a lo mejor para evitar estas situaciones que podrían ser muy gravosas, ¿no? La pregunta con respecto al domicilio es si te parece, Nicolás, que es más aplicable para los contratos de tracto sucesivo de larga duración o para todos aquellos en los cuales, por ejemplo, se paguen cuotas el precio, pero no significa que sea de tracto sucesivo. Y para Lucas Leiva Fernández, sobre que me ayudes, por favor, Lucas, a distinguir, yo que no soy muy afín a la teoría del abuso del derecho, Ay, sí. Se Uy, congeló. Se congeló, nos dejó con la duda ahora. Yo muestro, como los niños cantores, Yo muestro no fui tampoco. ¿Estoy? Ahí está. Ahí estás, ahí estás. Ahora sí. Ahora sí. Así doy clases. ¿A dónde los perdí? En la No, buena, al comienzo, en el abuso del derecho, te dejamos de escuchar. Claro. Yo que no soy tan propensa al abuso del derecho, igual les cuento que cuando me voy, lo sigo escuchando. Entonces, para que se porten bien, le digo yo a mis alumnos. La distinción, Lucas, para que me ayudes a pensarla, sobre, yo que no soy tan propensa a la teoría del abuso del derecho, sobre este retraso desleal y la obligación de comportarse de buena fe y obviamente un no a estas conductas de comportamiento de mala fe. Bueno, ya hice mis dos preguntas. Bueno, vamos en ese orden. Doctor Negri primero. Bien, sí, para mí hay que tener en cuenta el principio rector, que es justamente que el operador jurídico, el abogado, el escribano, el corredor, ¿sí?, evalúe los intereses, ¿sí?, del cliente, de la parte. Eso es lo primordial. Porque como bien hacía la distinción el famoso profesor titular de parte general acá en La Plata, no es un instrumento, es domicilio, dice la ley, es domicilio electrónico para todos los efectos. Por lo tanto, si no queremos tener el tema sorpresa, que decía la doctora Bani, tenemos que tener en cuenta que es plenamente válido. Por lo tanto, si nosotros con el pleno uso de nuestra libertad, pacta sunt servanda, yo fijé domicilio, va a tener plenos efectos. Entonces, si yo consideré que era útil, conveniente para mi cliente, para el contrato que sea, va a ser plenamente válido. Ahora bien, tras cartón, ¿sí?, me pongo en ese principio que tanto valoró Jorge Alterini y también Juan Carlos Resónico, que es la buena fe. ¿Por qué? Porque es el principio fundamental, cláusula. Porque si yo veo efectivamente que ese domicilio, como decía recién Florencia, lo uso de manera abusiva, porque lo uso para compensar lo que le debo al locador, obviamente que no. ¿Por qué? Porque yo, si soy juez, si fuera juez, no lo admitiría, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque claramente es una cláusula ejercida como manera abusiva. Sí, se me rompió no sé qué cosa de la casa, entonces, mira, lo tuve que hacer de manera urgente, te notifiqué por un correo electrónico, bueno, te lo compenso con el pago del alquiler. No, de ninguna manera. Porque esa no es la télisis de la ley. La ley es justamente ahora en el caso de pandemia, en que no me puede mandar el plomero, o porque no puedo decir, no, ir a la ferretería o lo que sea, bueno, lo arreglo yo y te compenso. Creo que también en esto hay que tener en cuenta no solamente cómo ha sido convenido, sino después cómo aplican los principios rectores. ¿Sí? Abuso del derecho, principio de la buena fe, lealtad, honestidad. Creo que en ese sentido cobran, ¿sí?, primacía los valores propios del contrato. Bien, si es aplicable a qué clase de contrato en relación al tiempo, indudablemente que los contratos de aplicación inmediata, ¿sí?, o instantánea, es poca la validez, pero sí para todo contrato que tenga como connotación el tiempo, ¿sí?, o como los contratos relacionales, como le dicen en Brasil,
sobre todo con ámbito de aplicación en las empresas, creo que sí, es de gran utilidad en la medida en que justamente para los empresarios sea conveniente, un contrato de distribución, etcétera, que por ejemplo son a muchos años, pero bueno, acá hay que ver, son hace poco tiempo cuando estaba en la Corte, vimos unos contratos de distribución muy importantes en que una empresa no renovó, ¿sí? El plazo, ¿sí?, de concesión de un producto, muy importante. Bueno, le avisó 60 días antes, y yo me acuerdo cuando leímos el contrato que estaba hecho a máquina, claro, porque tenía 20 años atrás, estaba hecho con el éxito, no. Bueno, ahora hay otra tecnología, por eso quizás esto que esté incorporado en el código, no sé si es tan propio. Así que, bueno, sí, sí es aplicable para mí, sobre todo en aquellos contratos que tengan el tiempo como un tema fundamental. Así que ahora, bueno, le doy la palabra a Lucas, que también te preguntaban. Sí, por lo que entendí era cómo determinar aquellas conductas erróneas, me dijiste, o de mala fe. No, yo digo cómo vincular tu tema, Ujú. el del retraso desleal, y cómo distinguirlo en realidad del principio de comportarse, obrar, ejecutar, celebrar el contrato de buena fe. Bueno, es que O es una parte de la buena fe. claro, a ver, sin duda alguna para mí tiene que ver la buena fe en esto. Es decir, no es que se excluyen, yo creo que son compatibles. El tema del abuso del derecho es justamente para, bueno, para que tenga efectos, para poder responsabilizar. Ahora, en base a la buena fe, y en base a que dije que esto se emparenta con los actos propios, es que surge esto que es el deber de coherencia de los actos propios que se aplica al retraso desleal. Y bueno, ahí obviamente el juzgador va a tener que tener en cuenta ciertos parámetros para ponderar hasta qué momento, digamos, hasta qué monto responsabiliza y si decide o no compensar esos intereses, incluyendo extinguir el capital. Y uno de los parámetros que puede ponderar, por ejemplo, es si está cerca del plazo de prescripción, falta un mes para que prescriba y recién ahí me quieren ejecutar, y es dudoso, ¿verdad? No sé, también el tema de la exacerbación del daño. Si el daño por el paso del tiempo de no haber ejercido la acción es muy grande, y bueno, naturalmente el juez ahí va a tener que aplicar esta figura. Yo creo que no se excluyen, porque como dije antes en la Federal, una de las reglas que utilizan ellos es esta regla inversamente proporcional. A mayor afectación de la buena fe, entonces menor es el tiempo que debe utilizar el magistrado para tener en cuenta que, bueno, hubo Federal, hubo un retraso desleal. Con lo cual, sí, pienso que no se excluyen, son compatibles. Me quedaba una pregunta pendiente. ¿Puede hacer una pregunta? Victoria Schwarzman. No, buenas tardes, gracias. Muy interesante ambas exposiciones. Bueno, me presento porque veo que entre ustedes se conocen, y por ahí a mí no me conocen. Yo soy la subdirectora del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de La Plata, así que tenemos La Plata presente. Bueno, quería felicitar a ambos expositores, muy interesantes las dos charlas, me fascinaron. Y sobre todo, bueno, quería felicitar al doctor Negri por su charla y por receptar todos estos cambios tecnológicos que de alguna manera nos están sucediendo, yo creo exacerbados esos cambios por el tema de la pandemia que nos han obligado a modificar nuestras conductas y a valorar otros sistemas de comunicación distintos que los que teníamos hasta antes de la emergencia. Yo creo que nos llevan a valorar que si bien no estoy al 100% de acuerdo con la prolijidad de la técnica legislativa de la nueva ley de alquileres, sí creo que de alguna manera ha querido el legislador receptar estas modificaciones de las notificaciones a nivel tecnológico. Por ahí no con la prolijidad y con la técnica que debiera haberlo hecho, pero sí de alguna manera tiene que receptar lo que está sucediendo en la sociedad y de agilizar las comunicaciones entre las partes. Eso por un lado.
Y por otra parte, coincido plenamente con el doctor Negri en el sentido de que la ley lo pone como podrá, es decir, que establece un carácter facultativo. Y de ahí que parte que la inteligencia de nosotros como abogados o asesores letrados de las partes, seamos inteligentes en determinar qué obligaciones o qué deberes deben ser notificados de una manera normal, es decir, por carta documento, una forma fehaciente al domicilio físico, y cuáles, por la agilidad, pueden ser notificados a los domicilios electrónicos. De manera tal que yo creo que como profesionales del derecho, en mi caso soy abogada de la matrícula, debemos crear un capítulo especial dentro del marco del contrato y determinar para cada tipo de obligación o cada tipo de anoticiamiento cuál es el medio más idóneo para beneficiar a nuestro cliente en materia de asesoramiento, obviamente. Y bueno, yo creo que esto viene un poco a obedecer a los cambios que tenemos nosotros, por lo menos en lo que es los tribunales ordinarios de La Plata, en donde ya en determinadas materias los jueces y la Cámara sobre todo, ha avalado la notificación de la demanda por otros medios que no sea la cédula como estamos acostumbrados nosotros a librar, sino que ha permitido incluso traslado de demanda por carta documento, y en los casos de familia ha permitido la notificación por medio de WhatsApp, dado el interés comprometido y la emergencia en la notificación. Entonces, yo creo que lo que falta pulir es la técnica. Coincido con el doctor Negri en el sentido que si bien se ha intentado receptar esta actualidad en materia electrónica, resta pulir o implementar o armonizar no solamente con el Código Civil, sino también con el Código de Procedimientos de cada uno de los departamentos judiciales, yo creo. Pero es una incorporación interesante y a lo mejor falta un poco de tela, un poco de jurisprudencia como para saber cómo nos vamos a manejar en el futuro y cómo va a funcionar en el futuro. Y depende de nuestra inteligencia como asesores letrados de nuestros clientes, en cómo lo vamos a utilizar. Así que bueno, aprovecho para saludar a ambos expositores y bueno, y para felicitar una vez más al doctor Negri, que fue muy clara y muy precisa y muy útil su intervención. Así que un saludo para todos. Una pregunta. ¿Algo que decir, doctor Negri? O si no, pasamos a la doctora Bani, que está levantando la mano. Sí, muy concreta para el doctor Negri. La doctora acaba de decir que uno tiene que ser inteligente en el asesoramiento. Bueno, en el ejercicio de la profesión, yo ejerzo plenamente la profesión desde siempre, muchas veces nos traen contratos que firmaron con otros asesoramientos o con ninguno. O sea que ya está hecho el contrato y hay que hacer lo que se puede. Si la notificación es electrónica y se cae el sistema, que a mí me pasa, a veces me han llegado mails diferidos, culpa mía, por cuestiones de sistema. Yo no manejo muy bien la parte electrónica, como para, o sea, más o menos todo el mundo ahora se está dando cuenta de algo. Me pregunto, invoco fuerza mayor y cómo lo acredito. Porque no es al caducó un plazo. Me parece que mi primer contexto es el de bueno, vos decís, el de contrato finalmente por adhesión. Que bueno, tanto Luis ha escrito mucho sobre eso, la verdad que con mucha claridad, y también del ámbito en general, pero muy particular del seguro, Rubén Stiglitz, que el contrato por adhesión tiene justamente un principio, que es en contra del predisponente. O sea, quien elabora la cláusula tiene una carga en su contra. Entonces, ya el mismo código te dice que en esa parte creo que ha sido un gran acierto del codificador del 2015, en cuanto que ha establecido unas reglas interpretativas muy interesantes. O sea, no es simplemente, me parece que dejar, bueno, la puerta libre al contrato por adhesión y todo es de carácter vinculante obligatorio. Me parece que no. Ese capítulo de contrato por adhesión le establece ciertas, digamos, reglas interpretativas que va a usar seguramente el juez para valorar efectivamente qué se dijo en el contrato, cómo se asesoró ese contrato, y teniendo en cuenta que aunque haya, sobre todo en temas de contratos que hay una aprobación previa de por ejemplo, superintendencia de seguros o de las entidades bancarias, que eso no hay una presión de legitimidad, ni mucho menos.
ya la jurisprudencia lo ha dicho, Sí, que sí, por más que sea un contrato por adhesión previamente aprobado por la autoridad administrativa, eso no implica que el juez no pueda revisarlo. sí, Por seguro. lo tanto, si es una cláusula oscura, que tiene una lectura que no parece del todo justa, bueno, se tendrá por no escrita y le va a jugar en contra del predisponente. Eso me parece que es para, sobre todo, proteger al consumidor o usuario o contratante que no. Por otro lado, un contrato, supóngase, discrecional, el que quizás no tuvo muy en cuenta las consecuencias de esa cláusula. Bueno, partamos de la base que es un contrato discrecional. Si efectivamente lo combino, bueno. Y después está otra cuestión que quizás sería más para un simposio de hecho procesal, que es hasta qué punto hoy la tecnología te arbitra los medios necesarios para poder acreditar en qué momento efectivamente se notificó. Yo creo que los últimos avances tecnológicos están permitiendo, ¿sí?, determinar si efectivamente ese correo electrónico llegó o no al IP del destinatario. Por lo tanto, será una cuestión de hecho. Si la prueba será realmente una pericial, si informática lo habilita, lo determina, bueno, ahí el deudor, ¿sí?, claramente podrá oponer la defensa y salir victorioso de ese proceso judicial. Pero yo creo que tenemos las herramientas procesales y además las sustanciales, en esto que decía antes por la cláusula por adhesión, que tanto ha sido trabajado ya hace muchos años, y que ahora está plasmado en la ley, que fueron victoria y conquista de famosos doctrinarios que se han esforzado mucho para proteger al contratante. Y yo creo que deben ser hechas valer en juicio. Y están en el código, son letra y obtienen operatividad. Creo que ahí va la respuesta. Los expositores han sido clarísimos, los temas también, y ha generado sobre todo muchísimo debate, que creo que es lo más importante, además. Ha sido bastante lo que se ha debatido, creo que se podría seguir bastante tiempo más, pero la hora también no quiero que se terminen cansando. Les agradezco muchísimo. Les voy a recordar una vez más, salvo una última pregunta, si quieren ir pensando mientras yo les reitero la invitación para la semana que viene, porque esto continúa. Les comunico rápidamente, el lunes 5 seguimos con la doctora Moreno sobre responsabilidad de los buscadores de Internet. El mismo viernes, 18:30 horas, la renegociación frente a la crisis contractual, a cargo de la doctora Garrido. El miércoles 7, 18 horas, la oponibilidad del contrato de seguro en el proceso de daños, a cargo de la doctora Quina. Y ese mismo día la doctora Rapalini con el proceso electrónico internacional y acceso a la justicia. El viernes, finalmente, no es la última exposición, es finalmente la semana, el doctor Alterini, Ignacio, la actualidad del derecho real de anticresis, y en último término, la doctora Franchini con la adecuación de conjuntos inmobiliarios al Código Civil y Comercial de la Nación. Si podemos una última pregunta, si no... Yo tengo una preguntita, pero para que me ayuden a... No puedo encontrar esta reforma al artículo que finalmente entra el domicilio electrónico en esta ley. Yo ya lo había leído y no me acuerdo en qué proyecto. ¿Ustedes no lo habían leído ya este artículo? ¿La modificación del artículo? Yo estoy segura que ya lo leí. Tengo alguna duda que haya sido en el proyecto de extinción del dominio. Les dejo la duda y nos ayudamos entre todos. El silencio creo que... No sé. Pero estoy segura, vos sabés que lo estoy buscando desde que salió la ley, no lo puedo encontrar y yo ya lo había leído. Puede ser en la de extinción de dominio, no puedo encontrarlo. No, lo debemos. Bueno. Bueno, entonces les agradezco muchísimo el haber estado presente, doctor Negri y doctor Leiva Fernández. Muchas gracias por sus exposiciones. Y bueno, los invito nuevamente para estar presentes a la semana que viene. Un abrazo muy grande para todos y muy buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, chao, hasta luego.